Vamos a ver cómo en nuestro sistema penal se enfoca la potestad jurisdiccional. La potestad jurisdiccional se entiende como esa facultad de declarar el derecho. Y aquí nos hacemos la pregunta: ¿cómo se ejerce esa potestad jurisdiccional en nuestro país? ¿Cómo se ejerce? Primero se ejerce por las salas penales de la Corte Suprema, por las salas penales de las Cortes Superiores y, ojo, aquí viene una nueva conformación del Poder Judicial, porque ahora hablamos de los juzgados penales que están constituidos en órganos colegiados y órganos unipersonales, ¿verdad? Antes, por ejemplo, con el Código de Procedimientos Penales, nosotros veíamos un tribunal. ¿Qué significa tribunal? Tres personas. Tres personas con cinta roja en una sala eran vocales de la Corte Superior. Pero ahora vemos tres jueces con cinta blanca. Entonces decimos, ¿cómo es esto? Eso, por ejemplo, los estudiantes de Derecho, cuando recién entran a estudiar, ven tres y dicen, pero tres jueces con cinta blanca, ¿cómo es esto? Lo que pasa es que ahora tenemos los denominados órganos colegiados. Y cuando hablamos de los colegiados son tres. Y cuando hablamos de los unipersonales, como su nombre mismo lo dice, un solo juez. ¿Y por qué esa diferencia de que existan en algunos casos esos órganos colegiados compuestos por tres jueces y en otro caso un juzgado con un solo juez? ¿Por qué? Para el conocimiento de los casos que les va a corresponder. Por ejemplo, vamos a ver más adelante esa diferencia. O sea, tenemos casos cuya pena no superan los 6 años y tenemos casos cuya pena supera los 6 años. Entonces, los casos cuya pena superan los 6 años son pues casos más graves. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un homicidio, hablamos de un secuestro, hablamos nosotros de una extorsión, de un sicariato, no lo puede conocer un solo juez por la complejidad de los casos, ¿verdad? Tendría que ser un colegiado el que va a conocer esos casos. Pero si hablamos nosotros de un delito de omisión a la asistencia familiar, que no es muy complejo y que tuvo que llegar a juicio, yo no sé por qué tuvo que llegar a juicio, porque eso podía ser resuelto con un principio de oportunidad, en su debida oportunidad, entonces eso no lo puede ver un juzgado colegiado. Tiene que verlo ¿quién? Un juez unipersonal. ¿Se dan cuenta? Entonces, está compuesto así de esa manera. Los juzgados penales constituidos como, en algunos casos, juzgados colegiados y otros juzgados unipersonales. Y los juzgados de investigación preparatoria también. ¿Ustedes todos trabajan en campo penal o algunos no trabajan en campo penal? ¿Usted no trabaja en penal? ¿Usted tampoco? Ya, excelente. Vamos a hacer una mejor explicación sobre esto para ubicar a estos jueces y tener nosotros una mejor vista de dónde lo vamos a encontrar, ¿ok? Miren, ve. Voy a permitirme hacer un esquema. El proceso penal está dividido en 3 etapas. La primera etapa, que es la etapa de investigación preparatoria. La segunda etapa, que es la etapa intermedia. Y la tercera etapa, que es la etapa de juzgamiento. Así está dividido el proceso penal. Y alguien me pregunta, doctor, ¿y las diligencias preliminares? No se preocupen, no es una etapa. Pero las diligencias preliminares las vamos a encontrar, miren la flecha, formando parte de la investigación preparatoria. No es una etapa, pero existe y forma parte de la etapa de investigación preparatoria. Vamos a ubicar los jueces. En la etapa de investigación preparatoria nosotros tenemos al juez de investigación preparatoria. ¿Correcto? En la etapa intermedia continúa el juez de investigación preparatoria. Pero cuando llegamos a la etapa de juzgamiento, aquí ya aparecen el juez unipersonal o los jueces colegiados. Ahí están, ahí ustedes lo identifican. Entonces, si el fiscal pide una prisión preventiva, ¿a quién le pide? Al juez de investigación preparatoria.
Cuando cuando el fiscal quiere pasar el caso a juzgamiento, debe ir a etapa intermedia, donde van a debatir si pasa o no pasa el caso. ¿Ante quién se hace? Ante el juez de investigación preparatoria. Cuando el caso llegó a juzgamiento, ahí sí. ¿Quién es el juez competente? O el juez unipersonal o los jueces colegiados. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí ven mejor y de una forma más objetiva la ubicación de los jueces cuando nosotros hemos estado desarrollando este criterio de que los juzgados de investigación preparatoria también tienen potestad jurisdiccional, ¿cierto? Y luego tenemos, a lo que es bien difícil que desaparezca, los juzgados de paz letrado, que son aquellos que resuelven ya conflictos de una menor gravedad, digamos, las faltas. Ustedes saben que nuestro Código Penal está estructurado sobre un concepto bipartito de los hechos penales o de los hechos punibles. Voy a decirlo más sencillo. ¿Qué significa una división bipartita? Significa que el Código Penal está dividido en dos: delitos y faltas. ¿Correcto? Delitos y faltas. Entonces, los delitos tienen una trascendencia mayor por las conductas que se desarrollan, la gravedad de las conductas, la forma como se llevan a cabo, los daños a los bienes jurídicos, etcétera, que son una significación de afectación al bien jurídico mucho mayor que lo que puede significar una falta, ¿no? La falta tiene incluso una sanción mucho menor. Entonces, estos casos de la falta lo está viendo ¿quién? El juez de paz. ¿Correcto? Eso no ha cambiado. Eso continúa como con el código anterior. Pero ahora sí estamos viendo una figura novedosa, ¿no? O sea, la Corte Suprema no ha cambiado, porque la Corte Suprema sigue existiendo. La Corte Superior también, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de los jueces de primera instancia, antes teníamos solamente los jueces penales, ¿se acuerdan ustedes? Pero ahora, dentro de ese nivel, existen los denominados jueces unipersonales, jueces de investigación preparatoria y jueces colegiados. ¿Está claro ahí? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien, sigamos. Muy bien. Habíamos dicho de que nosotros, en nuestro sistema penal, tenemos la denominada clasificación bipartita de los hechos punibles. Entonces, cuando hablamos nosotros de la jurisdicción penal ordinaria, decimos que la jurisdicción, o sea, esa facultad de declarar el derecho, ¿ya?, es improrrogable. Es improrrogable. ¿Se extiende a qué? Se extiende a los delitos y a las faltas. ¿Me dejé entender? O sea que la facultad de declarar el derecho por parte de los jueces se extiende a los delitos y a las faltas. Pero ¿qué determina en qué casos algunos declaran el derecho en delitos y en qué casos otros declaran el derecho en falta? ¿Qué lo determina? La competencia. ¿Ok? La competencia. Es lo que determina en qué casos los jueces se abocan a las faltas y otros jueces distintos se abocan a los delitos. ¿Correcto? Bien, sigamos. Cuando hablamos nosotros de la competencia judicial, yo creo que esto es un tema bien interesante porque va a aclarar de manera interesante cuál es la real competencia que tiene el juez. Con el código anterior nosotros teníamos jueces instructores y jueces sentenciadores. Y un juez instructor que al mismo tiempo era sentenciador. Si ustedes hacen memoria, van a recordar el famoso proceso penal sumario. Y en el proceso penal sumario, nosotros teníamos un juez que investigaba y al mismo tiempo un juez que sentenciaba. Entonces la pregunta es, si el juez es el que declara el derecho, como hemos visto porque tiene el poder de la jurisdicción, entonces ¿por qué tiene que investigar? Si para eso existe un órgano autónomo que es el Ministerio Público, que por mandato constitucional es el titular del ejercicio de la acción penal pública, es el persecutor del delito. Entonces, ¿por qué el juez tiene que investigar si ya hay un investigador? Y el investigador es el fiscal acompañado de la policía, que la policía viene a ser su brazo auxiliar del fiscal en la investigación, ¿no es cierto?
Entonces hablábamos nosotros bajo este criterio de la triple investigación con el sistema pasado, porque podía investigar la policía, podía investigar el fiscal y también podía investigar el juez. ¿Y eso qué significaba? Significaba una pérdida de tiempo. ¿Y por qué una pérdida de tiempo? Porque la policía le tomaba la declaración a Pepito, luego la fiscalía le ampliaba la declaración a Pepito, y cuando pasaba Pepito al proceso sumario, el juez le volvía a tomar la declaración a Pepito, y Pepito sobre qué volvía a declarar, sobre lo que ya había dicho en la policía. Y era una pérdida de tiempo. Entonces, zapatero a tu zapato. Cada uno cumple su función que le corresponde. Y esta parte de que nos dice a nosotros que la competencia judicial ya corresponde al órgano jurisdiccional, ¿qué cosa? ¿Qué le corresponde? ¿Investigar? No, dice, corresponde la dirección de la etapa intermedia. O sea, acá nosotros tenemos directores. Miren acá el cuadrito. Vamos a regresar. ¿Quién es el director de la etapa de investigación preparatoria? El Ministerio Público. Ponemos acá, el Ministerio Público es el director de la investigación. ¿Correcto? ¿Quién es el director de la etapa intermedia? El juez. Acá ponemos juez, es el director de la etapa intermedia. ¿Vieron? ¿Quién es el director del juzgamiento? El juez. El juez es el director del juzgamiento. Cada uno cumple su función, cada uno cumple su rol. Ahí le estamos dando a cada institución lo que realmente le corresponde. De tal manera que el juez no puede investigar, ni el fiscal puede dirigir audiencias. El fiscal en la etapa de investigación preparatoria viene a ser el director, pero en la etapa intermedia el fiscal deja de ser director y se convierte en parte. ¿Por qué en parte? Porque tiene un interés. Quiere que su acusación pase a juzgamiento. ¿Se dan cuenta? Y el director de la etapa intermedia es el juez, porque el juez es el que dirige la audiencia, es el que dirige el debate, es el que va a determinar si el caso pasa o no a juzgamiento. En la etapa de juzgamiento, el director también es el juez y el fiscal también es parte, porque el fiscal tiene que probar su acusación para obtener la condena que busca, y el juez tiene que dirigir la audiencia para que en ella, con la actividad probatoria que se tiene que realizar, al final tome una decisión si absuelve o condena. Entonces ya no más juez investigador. Ya no más juez investigador. Ya no más juez investigador. Hemos dicho nosotros que hay una etapa de investigación preparatoria y que aquí interviene un juez de investigación preparatoria, ¿cierto o no? Correcto. Ese juez de investigación preparatoria también es director. Si bien es cierto, se llama juez de investigación preparatoria, no significa que es un juez investigador, sino que es un juez que está en esa etapa procesal para otorgarle todo aquello que el fiscal le pudiera solicitar y si tiene razón. Si tuviera razón se la da, pues si no tiene razón no le da. Por ejemplo, el juez de investigación preparatoria. Si el fiscal acredita lo que dice, lo declarará fundado. De lo contrario, lo declara infundado. ¿Vieron? El fiscal necesita un levantamiento del secreto bancario, del secreto de las comunicaciones, de la reserva tributaria. El fiscal se lo tiene que pedir ¿a quién? Al juez. Y el juez es el que se lo tiene que dar. ¿Qué juez? Juez de investigación preparatoria. O sea, se percatan que el juez no está presente ahí para investigar, sino que el juez está presente para dar las medidas limitativas de derecho. ¿Cuáles son las medidas limitativas de derecho? Tenemos dos clases de medidas limitativas de derecho. Las que tienen de carácter real y las que tienen de carácter personal. Las que tienen carácter personal son pues la detención y todo lo que tiene que ver con la libertad. Y las medidas limitativas de carácter real son aquellas que recaen sobre los bienes, como es el caso de los embargos, las incautaciones. Entonces, todas las medidas limitativas que el fiscal necesita, se la tiene que pedir ¿a quién?
al juez de investigación preparatoria y el juez de investigación preparatoria tiene que evaluar si le da o no le da. ¿Correcto? Entonces, si bien es cierto, se llama juez de investigación preparatoria, no significa que es un juez investigador. No, es un juez que está presente en esa etapa para otorgarle las medidas limitativas que el fiscal necesita, requiere y siempre y cuando lo acredite. ¿Correcto? Bien, sigamos. También se define exactamente que el juez es el que se encarga de expedir las sentencias y otro tipo de resoluciones. ¿Cuáles son esos otros tipos de resoluciones? Vamos a la pizarra. Miren ustedes acá. Cuando el fiscal está en diligencias preliminares, miren acá, el fiscal puede archivar el caso. Y acá no interviene ningún juez, porque está en diligencias preliminares. El fiscal ve que no hay delito y de pronto lo archiva. Pero si el fiscal formaliza la investigación preparatoria e ingresa a esta etapa, ya el fiscal pierde esa facultad de archivar por sí solo el caso. Y para ir a un archivo, ya tiene que pedir, ¿qué cosa? La intervención ¿de quién? Del juez en una audiencia. Ya pierde esa facultad. Entonces, cuando el fiscal también, ojo, cuando el fiscal termina su investigación preparatoria, el fiscal acusa, ¿cierto? Pero puede ser el caso de que no tiene fundamento el pedido del fiscal para que el caso pase a etapa intermedia y procede la figura del sobreseimiento. ¿Con qué se decide el sobreseimiento? ¿Con sentencia o con auto? Con auto. Ese es un ejemplo de otro tipo de resoluciones que da ¿quién? El juez. ¿Y cuál es la connotación que tiene el auto de sobreseimiento? ¿Cuál es esa connotación jurídica que tiene? Tiene una connotación jurídica muy importante con el tema de la cosa juzgada. Porque cuando hablamos nosotros de la cosa juzgada, a veces la palabra más sencilla que se nos ocurre, más rápida e inmediata, es que las sentencias son las que generan la calidad de cosa juzgada. ¿Cierto o no es cierto? Pero es cierto, pero no solo las sentencias generan la calidad de cosa juzgada. Porque también genera la calidad de cosa juzgada los autos y también las decisiones políticas. Por ejemplo, el indulto también genera la calidad de cosa juzgada. El indulto, ¿no es cierto? La amnistía. ¿El indulto y la amnistía es una decisión judicial? No. ¿Es una decisión política? Sí. Porque el indulto, ¿quién lo da? El Poder Ejecutivo, el presidente, que no es juez. Y el presidente es político. ¿Cómo llegó al gobierno? Por la política, ¿cierto? ¿Y la amnistía es una decisión judicial? No. Es una decisión política. ¿Quién lo da? El Congreso. ¿Y los congresistas son jueces? No, son políticos. Pero sin embargo, sus decisiones a través de un indulto del Poder Ejecutivo o a través de una amnistía del Poder Legislativo generan la calidad de cosa juzgada. Entonces, la respuesta completa sería que generan la calidad de cosas juzgadas las sentencias, los autos de sobreseimiento y ¿qué más? Y las decisiones políticas como el indulto y la amnistía. ¿Vieron? Muy bien, sigamos. Sigamos. Los únicos que tienen la facultad de aplicar la pena o la medida de seguridad son los jueces. Los únicos que aplican penas y sanciones. Los únicos. Yo hago una pregunta. ¿El fiscal sanciona? El fiscal no sanciona. ¿El Tribunal Constitucional sanciona? No sanciona. ¿Los jueces penales sancionan? Sí sancionan. Los únicos que tienen la facultad de sancionar son los jueces. ¿Pero qué sanción tienen que aplicar los jueces? Aquellas que están contenidas, lógico, en el Código Penal. Pues no pueden inventarse ninguna sanción fuera de la que está señalada en el Código Penal. Pero no son los únicos que pueden imponer sanciones, sino también hay otra figura que es la medida de seguridad. Por ejemplo, usted puede enviar al lurigancho, puede enviar a una persona que con conocimiento y voluntad cometió un delito. Pero ¿qué pasa con aquella persona que es esquizofrénica?
y esa persona esquizofrénica cometió un hecho que es punible, que está contemplado en el Código Penal como delito, pero esa persona tenía conciencia cuando lo cometió. Le debemos dar el mismo tratamiento de el insano mental con el sano mental. ¿Debemos dar el mismo tratamiento o hay tratamiento diferenciado? Tiene que ser un tratamiento diferenciado. Al que está acuerdo, al que sabía exactamente lo que hacía, ese tendrá que ir a cumplir su pena a un penal. Y por lo tanto se le impone la pena, porque ojo, la pena se le impone. ¿Y por qué creen ustedes que se utiliza la palabra que se le impone, imponer la pena? ¿Por qué? Porque se te obliga, pues, se te impone la pena. El juez te impone la pena. ¿O acaso que el juez te dice, ¿estás de acuerdo que te ponga 25 años? Y tú le vas a responder, no, no estoy de acuerdo. El juez agarra y te impone la pena, 25 años. Ya si tú no estás de acuerdo, apelas. Pero él no te consulta. No te consulta si te gusta o no te gusta esa pena. El juez te impone, por eso se dice que el juez impone la pena. ¿Correcto? ¿Y cuál es la medida de seguridad? Está reservada pues para las personas que de pronto no han actuado como una persona sana, mentalmente digamos, y de pronto puede aplicarse una medida de seguridad. Es uno de los otros ejemplos, porque pueden aparecer otros ejemplos más. Bien, entonces, ¿cómo se imponen las penas? Solamente por resolución judicial. Una pena se impone a través de una sentencia. Y la sentencia es una resolución judicial. ¿Correcto? Bien, sigamos. Sigamos. Hay fórmulas que nos permiten entender de mejor manera las competencias. Ya creo que tenemos clara la diferencia de lo que es la jurisdicción y de lo que es la competencia. ¿No es cierto? Ya tenemos claro. La jurisdicción es ese poder, esa facultad que tienen los jueces de declarar el derecho. Y la competencia es la que te limita esa facultad, es la que limita la jurisdicción. Entonces, cuando hablamos nosotros de la competencia, decimos que la competencia es objetiva. ¿Por qué es objetiva? Porque se determina por la materia o el asunto. Por ejemplo, una competencia por la materia penal, materia civil, materia constitucional, materia administrativa. Por eso tenemos jueces penales, jueces civiles, jueces administrativos y jueces constitucionales. ¿Correcto? Por la materia. Segundo, la competencia es funcional. ¿Por qué funcional? Porque hay distribución de instancias o grados, ¿cierto? Miren la diapositiva anterior. Ahí ustedes ven las instancias o grados. ¿Ven? Entonces, cada grado, cada instancia tiene su propia competencia, es decir, cada uno ve determinados asuntos. Lo que ve la Corte Suprema no puede ver la Corte Superior. Lo que ve la Corte Superior no puede ver los juzgados penales, y así sucesivamente. Si gustan, lo vemos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Pero cada uno ve sus asuntos determinados por ley. ¿Qué ley? El Código Procesal Penal. Es lo que determina qué ve cada uno. Más adelante lo vamos a observar. Ahora, territorial, también por razones de territorio. ¿Cuántos problemas hay sobre competencia territorial? Mucho, ahora lo vamos a ver. ¿Y cómo se resuelven? El Código nos da las fórmulas y nos da las soluciones para resolver cuando tenemos duda quién es competente para abocarse a un caso. Entonces el territorio está relacionado con la geografía. Entonces las razones geográficas te permiten a ti determinar quién es el competente. Miren, ve, actualmente ¿cuántos distritos judiciales tenemos? 34 distritos judiciales. ¿Y antes cuántos teníamos? Yo, por ejemplo, cuando practicaba, yo no conocía el ahora Distrito Judicial de Lima Este, tampoco conocía el Distrito Judicial de Lima Sur, Selva Central, que últimamente se ha aparecido hace 2 años, no me equivoco, 2 o 3 años, Selva Central, que es la división de Junín, ¿no es cierto? Se dividió en la parte de la sierra y la parte de la selva, ¿no? Y ahí es donde aparece Selva Central. Entonces, tantos... Sullana, Piura, era todo. Sullana. Entonces han aparecido más distritos judiciales. ¿Y por qué? Para buscar que con esa división territorial se pueda administrar una justicia de mejor calidad, ¿no es cierto? Entonces se han dividido los distritos judiciales de esa manera. Tenemos actualmente 34. Quizás más adelante aparecerá uno más y será 35, no lo sé. Pero hemos ido en aumento de los distritos judiciales. Hemos ido en aumento de los distritos judiciales, pero la pregunta es, ¿ha dado resultado?
esas divisiones han dado resultado, ya será cuestión de un análisis posterior, ¿no? Entonces, por conexión también. Por ejemplo, tienes una persona, mírenme, este señor cometió varios delitos. ¿Podemos acumular todos los delitos en uno solo para procesarlo? Sí, porque están conectados. ¿Vieron? Otra figura es que son varias personas y varias personas cometen un solo delito. ¿Lo tenemos que dividir a todos o lo agarramos a todos en grupo para poder procesarlo por un solo delito que han cometido? Eso se llama conexión, porque hay que están conectados con el hecho, ¿verdad? Entonces, eso también es una forma de determinar la competencia. Por ejemplo, el doctor está viendo el caso de una sola persona y el doctor está viendo el caso de 3 personas, pero este señor tiene que ver con el caso del señor de allá. ¿Hay conexión? ¿Están conectados? Sí, por lo tanto el doctor tiene que inhibirse y pasarle el caso al señor. Y si el doctor no se quiere inhibir y el señor dice, esto me compete, se lo tendrá que pedir, oye, pásame el caso que eso me corresponde. ¿Vieron? Competencia por conexión. Competencia por conexión. Ahora, vamos a entrar a analizar la competencia territorial. Esa famosa competencia territorial. Les hago una pregunta. Acá tenemos una enumeración de posibilidades de determinar competencia. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Tienen que concurrir todos para decir que X es competente? ¿O esto nos sirve de análisis para ir avanzando e ir determinando realmente quién es competente? ¿No es cierto? Esa es una pregunta que a veces uno lo ve todo junto y uno dice, oye, ¿esto es copulativo? ¿O es que primero opera uno y después si eso yo veo que no opera paso al otro? Fíjense, ¿qué pasa con esto? Primero, pues en primer orden, o sea, te establece un orden, dice el código. En primer orden, se va a tomar en cuenta, ¿qué cosa? El lugar donde ocurrieron los hechos. Entonces, el lugar donde se ocurrieron los hechos. Ahí guarda relación con la competencia territorial. Si el caso ocurrió en Lima Norte, tendrá que verse en Lima Norte. No tiene nada que ver el Callao, ni Lima Sur, ni Lima Este. Competencia territorial, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si yo no tengo claro el lugar donde ocurrió el hecho? Aparece un delito y lo único que tengo claro es que hay un sitio donde se han producido los efectos del delito. O sea, yo veo los efectos que ha producido el delito, pero yo no sé dónde se ha cometido. Entonces, ¿qué hago ahí? Es competente el juez del lugar donde se han producido los efectos del delito. Es competente el juez del lugar donde se han producido los efectos del delito. Pero ¿qué pasa si más adelante la investigación ya me conduce a determinar que el hecho ocurrió en Lima? Entonces operaría el primer orden. El juez competente del lugar tendrá que pedirle a este que está conociendo el caso que se lo mande. O de lo contrario, por iniciativa propia, este señor se lo envía a este otro señor porque ya su investigación, ya ha visto de que es competente por primer orden el juez del lugar donde han ocurrido los hechos. ¿Está claro? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no tengo nada de esto dos claro y solamente tengo el lugar donde se han descubierto las pruebas? Le pongo un caso. Ustedes vieron en la televisión a una fémina que la encontraron en Huacho. Encontraron sus restos. Pero ella estaba reportada como desaparecida. No se sabía dónde estaba. Muchos decían que las cámaras de seguridad habían filmado que la estaban subiendo en un vehículo y que se la estaban llevando. Pero en ese lugar no había nada, pues, ¿no? Entonces, cuando se encuentra el cadáver, se encuentra en Huacho. Por lo tanto, ese es el lugar donde se descubre, ¿qué cosa? Donde se descubren las pruebas materiales del delito. Porque el cadáver es una evidencia. Entonces se encuentra el cadáver y ¿qué se tiene que hacer? Levantar el cadáver. Por lo tanto, quienes serían competentes en ese momento es en el lugar donde se han descubierto el cadáver. Se abocaron a ese caso. El juez y el fiscal de Huacho. Pero posteriormente las investigaciones conllevaron a establecer que el hecho había ocurrido en Lima. Porque ya aparecieron las cámaras de seguridad, rociaron luminol, encontraron que había sangre,
también había manchas de sangre con arrastra, ¿no es cierto?, con arrastre y tantos otros elementos. Por lo tanto, ya estamos viendo que si bien se descubrieron las pruebas materiales del delito en Huacho, pero sin embargo el lugar donde había ocurrido el hecho, ¿dónde era? Lima. En consecuencia, Huacho le pasó el caso ¿a quién? A Lima, porque era competente por el lugar donde habían ocurrido los hechos. Si no se lo enviaba a Huacho, Lima lo podía pedir, porque prima el orden.